Muy bien, chicos, vamos a iniciar con la sesión del día de hoy, teniendo en cuenta algunos criterios que ya hemos venido trabajando en cada una de las sesiones. Vamos a recontar nada más que debemos de participar de cada una de las sesiones. Sí, si es que hay dudas, hay consultas referente al tema o al área, me gustaría, por favor, que me lo hagan saber, ¿sí? Para yo poder absolver cada una de las dudas que ustedes presenten. Sí, la idea es que ustedes puedan conocer cada uno de los temas, ¿sí? Y si les causa dificultad comprenderlos, me lo hagan saber, ¿sí? Para poder ir trabajando de forma adecuada y ustedes puedan desarrollar adecuadamente su módulo, su examen bimestral sin ningún inconveniente. A ver, si bien es cierto, cada uno de nosotros nos conectamos a la sesión, recuerden que nos debemos de conectar con el micro apagado para evitar inconvenientes o incomodidades con sus compañeros, ¿sí? Cada uno de ustedes se va conectando de esa forma. Si tiene dudas o consultas, no activa el micro, ¿sí? Si no, activa aquí, hace la opción de levantar la manito para que pueda participar y yo le doy la autorización para que lo pueda hacer, ¿sí? Hay que tener en cuenta ello. Recuerden que cada participación cuenta como asistencia, ¿sí? Y se puede trabajar de mejor manera. ¿Sí? ¿Queda claro, chicos? Sí, muy bien. Entonces, dicho ello, vamos a iniciar con la sesión del día de hoy. Si bien es cierto, nosotros estamos trabajando en el área de comunicación, pero estamos trabajando las diferentes corrientes literarias que van a pertenecer época tras época a la literatura universal, ¿sí? Las corrientes literarias que son significativas cada proceso histórico. Recuerdan que la literatura es similar a la historia. ¿Por qué? Porque van a llegarse a manifestar de una forma determinada en cuanto a aspectos históricos. Ya recuerden que cada movimiento literario va a ser significativo por su capacidad de historia que tiene. ¿No? No solamente nos van a plasmar la ideología literaria, sino más bien también, ¿sí? Cada uno de los movimientos literarios basados en el contexto cultural, ¿no? Por eso es que cada movimiento literario se le considera como movimiento artístico cultural. Steven, ¿levantaste la mano? ¿Puedo opinar algo sobre lo que nos va a enseñar hoy día, profesora? Claro, no. Entonces nos va a enseñar acerca de lo que es ¿cómo se dice esto? La literatura, la artística, la música, la pintura, entre variedad de cosas, ¿no? Sobre esto. Claro, cómo estos aspectos artísticos han influido dentro de la literatura, ¿no? Porque nosotros nos vamos a centrar en la literatura. La comparación que yo hago es ¿por qué? Porque los escritores de esta época se basan mucho en el contexto social que sucede durante la época en el que surge dicho movimiento, ¿no? Recuerden que en cada movimiento literario que hemos venido trabajando se mencionaba de que las características que se les presenta como dentro de la literatura también son características que se han venido trabajando dentro de las diferentes artes, ¿no? En la pintura, en la música. Claro está que cada uno de ellos se han ido manifestando de forma
individual, pero con las mismas características. ¿Por qué? Porque forma parte de una misma época. Bien. Ujú. Muy bien. Entonces, el día de hoy vamos a hablar sobre el romanticismo. A ver, ¿quién me puede manifestar qué entiende por la palabra romanticismo? ¿De qué creen que hablarán las épocas de, o mejor dicho, este movimiento literario, en qué se centrará? Aunque es bastante obvio con el simple hecho de mencionar el título, ¿verdad? Fue un movimiento cultural y artístico en su siglo, que podría ser en el 18, que ha Ujú, permanecido así hasta los siguientes años. Y se ha caracterizado por un rechazo de normas principales del clasismo y el racionalismo. ujú. Esa es mi forma de decirlo, no sé si me he equivocado. No, está muy bien. A ver, muy bien. Veo que sí tenemos noción referente a este movimiento literario. Tiene razón su compañero. El romanticismo, como su nombre mismo lo indica, va a estar centrado en lo romántico, ¿no? Recuerden que para que pueda surgir un movimiento literario va época tras época, ¿no? Durante la Edad Media, que es del siglo I al siglo XV, el Renacimiento del siglo XVI. Recuerden que en la Edad Media es la literatura clásica, ¿ya? La Edad Ah, del Barroco en el siglo XVII y el neoclasicismo en el siglo XVIII. entonces, entonces el romanticismo sería la liberación que tuvieron las personas sobre la emoción, la imaginación y la expresión personal. Claro, se puede tomar de esa forma porque recuerden que los románticos van a ser bastante subjetivistas. Romanticismo. Sería como algo dramático. Exacto. ¿Ya? A ver, el romanticismo va a surgir en la primera mitad del siglo XIX. ¿Por qué? Porque en la segunda mitad surge ya el realismo, ¿ya? Y culmina con el modernismo en el siglo XX, ¿no? Entonces, esa es la localización cronológica que va a tener este movimiento literario, ¿ya? A ver, ¿dónde surge el romanticismo? El romanticismo va a surgir en Alemania a finales del siglo XVIII e inicios del siglo XIX, ¿no? Casi paralelamente en esa época, durante la primera revolución industrial de Inglaterra. ¿Qué quiere decir? Que durante este suceso histórico que va a desarrollarse dentro de esta época, ¿no? Y durante la Revolución Francesa del año de 1789, ¿no? La primera revolución francesa que va a desarrollarse en esta época, ¿no? En esta época, o mejor dicho, en este siglo, va a coincidir con el capitalismo y la industrialización. Por eso es que va a ser significativo esta época, porque esta forma de política o de gobierno se va a desarrollar dentro de esta época y va a tener muchos avances científicos, ¿no? Recuerden que cada revolución, cada época con enfrentamientos o guerras va a traer beneficios a la sociedad como también perjuicios, ¿no? La filosofía idealista alemana se va a imponer en esta época con Fichte, Schelingen y los hermanos Schelingen, ¿no? Y se va a desarrollar también la Declaración de la Independencia Americana del año 1776, que va a hacer de los derechos del hombre su centro, ¿no? Y algo estable dentro de la República como forma de gobierno y para el pueblo también, ¿no? Entonces, esta Declaración de Independencia lo vamos a ver dentro de las historias, ¿no? El romanticismo va a tener cuatro características sumamente impuestas durante esta época. La primera de todos es que es un movimiento
artístico-cultural al que se opone a los preceptos del neoclasicismo. ¿Por qué consideramos o por qué diremos de que se va a oponer a los preceptos del neoclasicismo? ¿Puedo opinar, profesora? Claro. El romanticismo, como ya lo habían explicado, bueno, usted lo dijo, se originó en Europa debido a la revolución que tuvieron sobre una tragedia de lo que estaba sucediendo ahí. Entonces lo que hicieron las personas se fijaron en la filosofía e hicieron romantizar sus pensamientos positivos y anhelar la liberación que querían, o sea, la libertad que anhelaban ellos. Ujú. Eh, Puedo dar un ejemplo de algunas personas que expresan su romanticismo Claro. antes. En la literatura tenemos autores como Goethe y Wordsworth y Shelley. Creo que así se le decía, Shelley o Shelley. Exacto. En pintura tenemos a Turner y de la Croix. No, de la Croix. Se llamaba así, ¿no, profesora? Ujú. Sí, su pronunciación varía. Y en música también tenemos a Beethoven y Chopin. Sí. En arquitectura no tengo ninguno, pero sí ha habido casos de gente que ha romantizado su forma de expresarse liberadamente en esa época. Ujú. Esa es mi forma de pensarlo, es una opinión mía nomás, profesora. Claro, está correcto. Está muy bien. A ver, Elena también levantó la mano. Bueno, parece que Elena no. Carlo, levantas la mano. ¿Puedes activar tu audio? Los romanticismos son muy individualistas y creativos y son muy emocionales, y nacionalistas y que rechazan el neoclasismo, Ujú. Ya, Ah, muy bien. A entonces, ver, profesora, sí, entonces lo que dice mi compañero es correcto, porque sería una idealización o ideología que tuvieron en el pasado y algo exótico. También sería sobre la valoración sobrenatural que tenemos entre nosotros los humanos y algo un tanto sublime. No, subliminal. algo subliminal, sí. Ujú. Pero más que todo el romanticismo se caracterizó por la experimentación y la libertad estilística. Claro, en el estilo que ellos presentaban su historia. Muy bien. A ver, las perspectivas que cada uno de ustedes nos brindan, sí, es correcto. Cuando nosotros decimos que el romanticismo es un movimiento artístico cultural, como nos dio el ejemplo su compañero, vamos a mencionar que este movimiento va a fusionarse, o mejor dicho, va a tener mucho de relación con la pintura, con la música, con el arte, ¿cierto? Cómo se vaya presentando, ¿no? ¿Y por qué decimos que se opone a los preceptos del neoclasicismo? ¿Por qué? Porque se va a oponer a la razón o a, mejor dicho, a la forma en que los neoclásicos consideraban que se debía de hacer la literatura, ¿no? Recuerden que los neoclásicos van a ser o se van a centrar mucho en la razón y en la revaloración del hombre,
¿Ya? Entonces los románticos se van a oponer a ello. ¿Por qué? Porque los románticos, como dijo su compañero, van a tener un pensamiento bastante subjetivo, subliminal, donde para ellos lo razonable o lo que se debería de considerar va a ser el sentimiento más que la razón, ¿no? Entonces, por eso es que se oponen a esos preceptos o características del neoclasicismo. Igual nace paralelamente, donde en Alemania e Inglaterra. ¿Por qué decimos que nace paralelamente? Porque en ambos lugares va a surgir este movimiento literario. Recuerden que un movimiento literario no solamente se localiza en un país, ¿sí? Determinado, sino van a ir surgiendo en diferentes ambientes, pero recuerden que va a tener en uno más que en otro fama, ¿no? Mejor dicho, va a tener muy mayor avance. Entonces, ¿qué nos dice? Que va a surgir en el mismo tiempo, tanto en Alemania como en Inglaterra, ¿sí? Al romanticismo se le va a considerar como el movimiento cultural asociado a la libertad. ¿Por qué diremos que está asociado a la libertad? ¿Por qué? Porque en esta época, si bien es cierto, al romántico o a la forma de pensamiento romántico que va a tener el escritor de esta época, la sociedad consideraba que era bastante subjetivista, no fuera de lo real. Entonces, los románticos o los escritores aprovechaban esta forma de ver a la literatura dentro de esta época para poder manifestar de forma subjetiva, quizás dentro de sus historias, su pensamiento. ¿Por qué? Porque sabemos muy bien que van a tener en este tiempo, en esta época, no es nada favorable para quien se enfrentaba a la sociedad o a la política con la cual se regían, ¿no? Entonces ellos veían como opción plasmarlo dentro de sus textos como crítica, pero era considerado subjetivista más no real, ¿no? Entonces por eso es que ellos ven esa capacidad de libertad para poder expresarlo dentro de sus pensamientos, ¿sí? Entonces son tres características sumamente importantes dentro de la época, ¿sí? ¿Alguna Profesora, duda? profesora, Sí, te escucho. sobre lo que nos está mencionando sobre el romanticismo, se inició por los filosóficos más conocidos como Sócrates, Platón, Aristócrates y René Descartes. Ya para luego del siglo XVIII o XIX, apareció Immanuel Kant, que era una importante figura ilustrada conocido por obras sobre ética, estética, metafísica y epistemología. Claro, eso es dentro de la filosofía. Gracias a que empezó en Grecia o en Roma, no me acuerdo bien, se originó de ahí ya la filosofía y luego los artistas empezaron a considerarlo su forma de expresión libre. Ujú. Y cuando una persona romanticista hace algo que a una persona clasista no le agrada o hace algo que no le gusta a la persona clasista, si es que me equivoco en la palabra, no lo toman bien, como que les incomoda hacer algo que no Tiene un está, rechazo. tienen rechazo hacia esas personas. O sea, Ujú. ellos se ponen por encima porque piensan que lo que están haciendo es incorrecto y deben hacerlo a su manera, una expresión libre. Claro, Eso sería todo, profesor. muchas gracias. Excelente, gran aporte que tiene su compañero referente a los antecedentes que tiene la literatura romántica. Y chicos, entonces, ¿es fundamental? Sí, este avance es fundamental dentro de esta época. ¿Sí? Muy bien. Entonces, son antecedentes en los cuales se va a regir este movimiento literario. Es importante conocerlos para nosotros poder comprender el estilo que presenta cada uno de los textos. ¿Y chicos? A ver, seguimos. Ahora, ¿qué características generales va a tener el romanticismo? Uno, culto a la libertad, ¿no? Como ya les he manifestado. Un pensamiento subjetivista, ¿ya? Un pensamiento basado, o mejor dicho, mucho en los sentimientos más que en la razón. Por eso se dice pensamiento subjetivista.
¿ya? Que ellos se van a guiar mucho por lo que es el sentimiento. Entonces, saben muy bien que las reacciones sentimentales que va a tener el ser humano van a estar basados en aspectos irreales, ¿no? Muy fantasiosos, mejor dicho. Ahora, como dice acá, ¿no? Dentro de la fantasía y el misterio, ¿no? Se desarrollaba de esa forma. Va a tener una atracción por el pasado medieval, por las costumbres medievales que se desarrollaban en dicha época y una revaloración de lo nacional. Aquí los escritores van a revalorar mucho los aspectos culturales de donde vaya a surgir. Por ejemplo, si surge en Alemania, se va a revalorar los aspectos culturales, ¿no? Dentro de esta época, ¿no? La cultura, la forma de hablar, todos los aspectos culturales de la sociedad a la cual pertenecen, ¿no? Y una aspiración a un mundo superior, una aspiración a un mundo terrenal de paz, ¿no? Y los románticos van a tener esa inspiración. Aquí lo que va a predominar más que todo va a ser el sentimiento sobre la razón, ¿no? El sentimiento y va a ser fundamental dentro de esta época, ¿no? Ellos se dejaban guiar mucho por lo que sentían más por lo que ellos pensaban, ¿no? Por ejemplo, si sucedía un crimen, ellos se dejaban guiar mucho por el sentimiento que sentían o que percibían por la persona a la cual estaban, ¿no? Y eso lo vamos a ver en una clara historia donde cómo es que el sentimiento va a ser causante de un crimen, ¿no? El cual por querer complacerlo o complacer por el amor o por el cariño que se tiene hacia una persona, se llega a cometer un delito, ¿no? Entonces, es una característica fundamental que nosotros vamos a ir observando dentro de los textos literarios que pertenecen a esta época. Aquí va a haber mucho idealismo y va a haber evasión de la realidad, ¿no? Pero me dicen, entonces, pues ustedes se contradicen, me podrían decir, ¿no? Donde nos dice que el culto, hay un culto de la realidad y luego nos dice que hay una evasión. A ver, cuando nosotros hablamos el culto a la libertad, ¿por qué? Porque hemos dicho que ellos veían como forma de manifestar su punto de vista referente a la sociedad o a la cultura a la cual pertenecía. Pero cuando hablamos de la evasión de la realidad, se refiere a algunos aspectos sociales del mismo escritor, ¿no? Que veía una forma de poder evadir su realidad a la cual él se sometía, ¿no? Entonces ellos veían como una forma de ignorar, mejor dicho, lo que sucedía dentro de esta época, ¿no? Esa es una de las características muy importantes de la época. Profesora, Sí, ¿te escuchamos? por eso sería lo subliminal. Exacto. Ahí es lo que se va a introducir, como dice su compañero, lo sublime, ¿no? Más que todo el sentimiento, ¿no? Referente al amor, que era lo fundamental dentro de esta época. A ver. ¿Sí? ¿Desean participar, me parece? Bueno, a ver, seguimos. Alemania se va a basar, o cómo es que surge el romanticismo en Alemania de una muy buena manera. Sí, Alemania se va a basar como la cuna del romanticismo, ¿no? Es donde va a surgir y va a tener mayor apogeo, mayor difusión, ¿no? Que es de donde se va a hablar con mucho más, con algo muy específico, ¿no? Aquí se van a presentar a los principales teóricos del romanticismo alemán, quienes van a ser los hermanos Schlegel, ¿no? Augusto Wilhelm von Schlegel y Friedrich von Schlegel, que son grandes representantes de este movimiento literario, ¿no? Al movimiento literario alemán romántico no se le va a conocer con ese nombre, sino más bien como el movimiento Sturm
und Drang, ¿no? Es un movimiento que se le va a denominar de esta forma porque justo en la edad en la que surge, en el siglo en el que surge este movimiento literario, se va a desarrollar una obra teatral, ¿sí? Que se va a manifestar como tormenta, de que va a desarrollar temática como la tormenta y pasión, ¿no? Y va a estar formado en los años de 1770. ¿Por quiénes? Por jóvenes alemanes, ¿no? Donde el líder va a ser el filósofo Herder, quien va a valorar mucho lo folclórico, lo nacional y lo popular de esta época y de esta localidad, ¿no? En oposición al universalismo clásico grecolatino, ¿no? Mejor dicho, a la cultura grecolatina, el clasicismo, donde el centro de atención va a ser la perfección del hombre y basado en la razón, el racional, ¿sí? Entonces, cuando surge el romanticismo, se va a estar desarrollando esta obra teatral denominada Sturm und Drang, por eso es que se le designa de esta forma al romanticismo alemán, ¿no? Surge a finales del siglo XVIII, donde el nombre se va a deber a una obra teatral, ¿no? Que surge en el año 1776. La obra va a ser de Friedrich Schiller, quien va a significar la oposición contra el racionalismo y la ilustración, ¿no? El avance. Aquí los poetas van a valorar mucho los ideales de ensueño y misterio, ¿no? Así como los lados ocultos del alma que posee el ser humano de esta época, ¿no? Esos sentimientos, se podría decir locos que el ser humano va a tener, ¿no? Aquí los románticos van a analizar a profundidad el alma y sentimiento que posee el ser humano de esta época, ¿no? Por eso es que se denomina como una revaloración de lo nacional, ¿no? Su interés se va a centrar en la historia y en las tradiciones de los alemanes y lo legendario de su cultura, ¿no? Sus principales representantes son Friedrich Schiller y Johann Goethe, ¿no? Dentro del romanticismo alemán. Uno de los grandes representantes del cual nosotros vamos a hablar va a ser de Gustavo Adolfo Bécquer. ¿Alguna vez han escuchado de este escritor, este literato, o conocen algo referente a él? Bueno, parece que nadie. A ver, seguimos. Bécquer va a ser un escritor perteneciente al romanticismo, ¿no? En sí su nombre completo es Gustavo Adolfo Bécquer, que nace en Sevilla, España, ¿sí? El 17 de febrero de 1836. Él desciende de una noble familia de comerciantes de origen flamenco, ¿ya? Recuerden que la mayoría de escritores no posee quizás a una, o no pertenece quizás a una familia acomodada, pero bastante sencilla, ¿no? Él, Gustavo Adolfo Bécquer, va a tener una infancia muy dichosa hasta los 5 años, ¿no? Con la presencia de sus padre y madre, ¿no? Y ya al tener esa edad, Gustavo Adolfo Bécquer pierde a su padre y a los 11 años, ¿sí? Muere también su madre, ¿no? Entonces va a estar marcado por estos dos sucesos bastante relevantes dentro de su vida
personal, ¿sí? Sus hermanos Valeriano y él van a pasar a vivir a la casa de su madrina, donde aquí Gustavo va a tener o va a disfrutar mucho pasar el tiempo leyendo los libros de la biblioteca de su madrina. Y es algo que va a ser significativo porque tiene una atracción por ello, ¿no? Entonces va a avanzar mucho con ello. Ya a los 18 años, él se traslada a Madrid, ¿sí? Y para ganar algún dinero o poder mantenerse, él va a escribir comedias y zarzuelas en colaboración con sus amigos, ¿no? Porque ya va a pertenecer a un grupo literario de esa época. No que sea algo notorio o significativo, pero ya va a tener algunos indicios de ellos, ¿no? En varias ocasiones, él lo que va a hacer con el objetivo de ganar algún dinerito, ¿sí? Va a plagiar novelas a autores franceses. ¿Para qué? Para así poder venderlas y poder conseguir algo de dinero, ¿no? Entonces va a hacer todo lo posible por obtener algo de dinero con la habilidad que él ya poseía, ¿no? Así o de esa forma, mejor dicho, él va a conocer a Josefina Spin, de quien va a ser su amor hasta que conoció a su hermana, ¿no? Quien cambia por completo ese sentimiento amoroso que va a poseer por ella. ¿Quién era la famosa cantante? Sí, considerada en esta época Julia Espín, ¿no? Era una cantante de ópera bastante significativa para Gustavo Adolfo Bécquer, ¿sí? Entonces, va a haber muchos antecedentes históricos o biográficos de él. Recuerden que cada aspecto biográfico del escritor de diversas épocas marca, sí, mucho las obras literarias que estos escritores van a ir desarrollando, ¿sí? Entonces, ¿es significativo? Sí, van a ser significativos los aspectos biográficos de los escritores, ¿sí? Ya a los 25 años de edad, él contrae matrimonio, ¿sí? Con Casta Esteban Navarro, hija del médico que trataba la tuberculosis de Gustavo Adolfo Bécquer, ¿sí? Y van a tener dos hijos, ¿no? Gustavo Adolfo y Jorge. Para sacar adelante, para que tenga avance, Bécquer va a empezar a escribir más y va a trabajar como censor de novelas. Ya al final se va a separar, ¿por qué? Porque Casta le va a ser infiel a Gustavo Adolfo Bécquer. Incluso va a tener un hijo con otro hombre. Ya después de esto, él se marcha a Toledo con su hermano y poco después muere Valeriano, ¿no? A causa de su enfermedad, él muere. Aquí él va a pasar muy enfermo por su enfermedad y Casta va a ir a Toledo, donde se encuentra Gustavo Adolfo Bécquer, para estar con él durante sus últimos días, ¿no? Te podría decir, como un sentimiento de culpa que va a poseer y ella va a tener ese sentimiento de gratitud por él, ¿no? Él muere el 22 de diciembre de 1870, ¿sí? A los 34 años de edad, bastante joven fallece, ¿no? Antes de morir, él va a pedir a su amigo Ferran que quemase todas las cartas o escritos que él tenía, ¿no? Y que publicase su obra y que cuidara de sus hijos, ¿sí? Él deja dicho ello. Él va a tener muchas manifestaciones literarias significativas, pero que van a ser
parte de las rimas y leyendas, ¿no? Son dos aspectos literarios que él va a manifestar durante esta época, ¿ya? O va a manifestar o va a publicar, mejor dicho, ¿no? A él se le conoce por sus famosas rimas y leyendas de la época, ¿sí? Al principio, Becker va a escribir muchas rimas ya en un manuscrito, al cual le va a llamar el libro de los gorriones. Y más tarde va a terminar llamándolo como rimas. Aquí sus amigos van a alternar por completo el orden en el cual Gustavo Adolfo Bécquer había desarrollado su forma de presentación, ¿no? De su texto. Ya aquí las rimas no va a coincidir con el libro de los gorriones, ¿no? Que Gustavo Adolfo Bécquer había manifestado. Y les van a enumerar en números romanos. Aquí las figuras literarias más frecuentes que nosotros vamos a encontrar dentro de las rimas de Gustavo Adolfo Bécquer van a ser, sí, la anáfora, el paralelismo y el hipérbaton, ¿no? Que son figuras literarias que se maneja en textos poéticos, textos literarios, líricos más que todo, ¿no? Aquí, ¿qué temas desarrolla Gustavo Adolfo Bécquer? La sinceridad, la pureza, el desnudo interior, que hace referencia al sentimiento, al alma del ser humano de esta época, ¿sí? Tal cual se presentan, ¿no? Son aspectos que van a hacer que las rimas hayan conmovido a muchos escritores, a muchos lectores de esta época que han visto como antecedente o como principal inspiración a Gustavo Adolfo Bécquer, ¿no? Entonces, este tipo de figuras literarias y temática con la cual Gustavo Adolfo Bécquer trabaja va a ser significativa, ¿sí? Para la inspiración de otros escritores, ¿sí? Sus rimas van a estar fijadas hasta hoy, o las que conocemos son 76, la mayoría de ellos son poemas muy breves, de 1 o 3 o 4 estrofas, que va a predominar los de 4 versos, ¿no? Versos en decasílabos y heptasílabos, ¿no? De 6, de 11, ¿sí? Versos combinados en asonancia alternante en los pares y de pie quebrado, ¿no? Que son características líricas con las cuales se da a conocer un texto lírico, ¿no? O los poemas, mejor dicho, ¿sí? Por su temática, las rimas van a dividirse en 4 series, donde la primera rima va a cubrir, ¿sí? Entre los 10 u 11 primeras rimas, ¿sí? Donde su tema va a ser la poesía misma. Luego vamos a tener el tema del amor, el tema del desengaño, el sentimiento de dolor, de desdicha, ¿no? Van a ir separando de acuerdo a su temática, ¿no? Aquí, por ejemplo, tenemos una rima muy significativa. A ver, ¿quién me podría ayudar con la lectura de este pequeño texto? Esta pequeña rima. A ver, Steven. ¿El primero o el segundo, profesora? El primero, el primero. Al final, ¿qué dice que hay algo que lo tapa? Ya, ahorita lo elimino, no te preocupes. Es que hay algo que lo tapa, como que no me deja verlo. Gracias, profesora. ¿Quieres de ese néctar delicioso? ¿No te amargue la es? Pues aspírale, acércale a tus labios y déjale después. ¿Quieres que conversemos una dulce memoria de este amor? Pues pues amémonos hoy mucho. Y mañana, digamos adiós. Muy bien, excelente lectura, Steven. ¿De qué nos habla esta primera rima? ¿Cuál es la temática?
con sus letras, ¿de qué nos estará, de qué nos detalla, de qué nos habla? Sobre el amor impuro. Sobre el amor, ¿no? Las desventuras de un amor, ese sentimiento, sí, Sí. amoroso que A sienten eso por se le ahí. llamaría amor impuro. Antes así lo decían. Claro, Sí, excelente. amor impuro. ¿Sí? Exacto. A ver, ¿quién me ayuda con el segundo texto? A ver, levantó la mano Liria. Sí, Miss. A ver, ¿me ayudas? Claro. Como en un libro abierto, leo de tus pupilas en el fondo. ¿A qué fingir el labio? Risas que se desmienten en los ojos. Llora, no te avergüences de confesar que me has querido un poco. Llora, nadie nos mira, ya ves, yo soy un hombre y también lloro. El falso sentimiento de la felicidad que tiene una persona. Profesora, Muy bien. A ver, Steven, ¿manifestaste un punto de vista? ¿No te logro escuchar? disculpe, ahí voy. Como lo... Sale. A ver, Liria, apagamos el micro, por favor. Compañera, Sí, disculpe. Miss. Aquí estoy. Apagamos el micro, por favor, porque hay una pequeña interferencia. Gracias, muy bien. Muchas gracias. En las primeras frases, como un libro abierto, leo tus pupilas en el fondo. O sea, puedo saber lo que estás sintiendo en este momento. Hay que fingir que risas se desmientan en los ojos. O sea, entre esa felicidad sabe que no está bien. Ujú. Llora, no te avergüences de confesar que me has querido un poco. No te avergüences de haber sabido que me has amado durante este tiempo. Llora, nadie nos mira, ya ves, yo soy un hombre y también lloro. Tan solo por ser un hombre no tienes que darte cuenta que no necesito ser un hombre tampoco para no poder llorar. Entonces lo que nos quiere decir es que cuando esa persona entiende a la otra persona y sabe correctamente la situación que está pasando y está llorando por dentro, pero no sabe cómo expresarse, debe hacerlo delante de alguien en quien pueda confiar. Exacto. Sí, nos habla de ese sentimiento profundo que siente el ser humano que se puede visualizar o determinar en base a algunas actitudes, ¿no? Entonces, las rimas de Gustavo Adolfo Bécquer van a ser bastante significativas de esta época, ¿no? Ahora, Gustavo Adolfo Bécquer también va a ser conocido por sus leyendas. Ya las leyendas de Bécquer van a formar un grupo de 16 relatos donde va a aparecer por primera vez en la prensa, ¿no? Van a ser publicadas en la prensa, donde Gustavo va a armonizar mucho o perfecto en las leyendas la naturaleza con la fantasía, ¿no? Lo va a relacionar mucho. Aquí va a relatar en prosa poética y en lugares muy concretos de España, ¿no? Como Soria o Toledo. Sus leyendas más conocidas del poeta va a ser Rayo de Luna, Maese Pérez el organista y el Monte de las Ánimas, ¿no? El Rayo de Luna, por ejemplo, que va a tratar sobre un hombre al cual, de quien él se enamora, quien se va a enamorar de una mujer que no existe, ¿no? Fantasioso, y que va a resultar ser el Rayo de Luna, ¿no? De quien se había enamorado. Maese Pérez, el organista, va a ser un organista que después de muerto se le va a poder ver tocar su órgano, ¿no? Es algo fantasioso, algo irreal, ¿no? Y el Monte de las Ánimas, ¿no? Vamos a hablar el día de hoy de uno de los grandes leyendas de Gustavo Adolfo Bécquer, que va a ser de la Jorca de Oro, ¿no? La Jorca de Oro es una leyenda que narra la historia de Pedro Alfonso de Orellano, quien es un joven muy valiente y apuesto, que va a ser capaz de dar todo de él por su amada novia, quien se llamaba María Antúnez.
una joven llena de lujos y caprichos. Al deducir ello, nosotros podemos sobreentender de que esta muchacha va a desear todo lo que ella quería, ¿no? Va a querer que Pedro le cumpla todo, a la cual no le va a importar nada más que el bienestar suyo, más no el bienestar de su amado también, ¿no? Entonces, un día, en uno de sus tantos encuentros con Pedro, ella se acerca y le va a preguntar la razón de su incontrolable llanto, ¿no? Entonces, ¿por qué María estaba llorando? Pedro le consulta, pero ella no le da una respuesta, ¿no? Y va a continuar llorando. Ya después de un rato de que Pedro va a estar insistiéndola, ella le va a manifestar, ¿sí? El motivo de su desconsuelo, ¿no? Ahí ella le va a indicar, ¿sí? Que al entrar a la Catedral de Toledo, ella ha visto una jorca de oro de la Virgen, ¿no? Del Sagrario. Pero tal Virgen se encontraba dentro de la catedral, ¿no? Le va a decir que había quedado impresionada con tan hermoso lujo, ¿no? El cual ella deseaba tener, ¿no? Ese brillo que había visto de la jorca de oro, ¿no? Entonces decía, ella me le manifiesta que es lo que quisiera ella tener, ¿no? Entonces Pedro, al escuchar eso y estando consciente del inmenso amor que sentía por ella, sí, le va a decir que él era capaz de hacer lo que fuese con tal de agradarla, ¿no? Entonces él sentía temor por robarle a su santa patrona, sin embargo, al ver el sufrimiento de María, va a terminar convenciéndose de que debía de robarlo, ¿no? Pero sin tomar en cuenta la razón a la cual él debería de desarrollar ello, ¿no? Entonces, este suceso va a traer muchas consecuencias desagradables para Pedro y se nota claramente que María solamente buscaba beneficio propio, ¿ya? A ver, para que me puedan entender y comprender mejor este relato, vamos a escuchar el siguiente resumen, ¿sí? La Ajorca de Oro. Resumen y personajes. Es un libro en que se relata la historia de amor A ver. de una pareja de jóvenes, que ante el capricho de la joven, su amado novio comete un delito. Y esa dinámica la terminará pagando con su locura perpetua por intentar complacerla. Personajes de la Ajorca de Oro. Pedro Alfonso de Orellana. Era un joven valiente que amaba perdidamente a su novia y que al final terminó enloqueciendo. María Antúnez. Era la joven que por capricho quería la Ajorca de Oro para ella. Resumen de la Ajorca de Oro. Cuenta la historia de Pedro Alfonso de Orellana, un joven valiente y apuesto, que era capaz de dar todo por su amada novia, quien se llamaba María Antúnez, una joven llena de lujos y caprichos, a la que no le importaba nada más que su bienestar. Un día, en uno de sus tantos encuentros con Pedro, encuentra a su amada María, llorando desconsoladamente. Él, ante tal situación, se acerca a ella y le pregunta la razón de su incontrolable llanto. Pero ella no le da una respuesta y continúa llorando. Después de un rato, de que Pedro estuviera insistiéndola para que le diga la verdad, ella termina por ceder y le cuenta el motivo de su desconsuelo. Ella le dice que al entrar a la Catedral de Toledo, vio la Ajorca de Oro que la Virgen del Sagrario portaba en su brazo. Tal Virgen, que se encontraba dentro de la catedral, le dijo que se había quedado impresionada ante el brillo de la Ajorca y que desearía que fuera de ella. Pedro, al escuchar eso, y siendo consciente del inmenso amor que le tenía a María, le dijo que él era capaz de hacer lo que fuera con tal de agradarla. Él sentía temor por robar a su santa patrona. Sin embargo, al ver el sufrimiento de su amada, terminó convenciéndose de que debía robarla. Pedro se dirigió a la catedral con el fin de robar la Ajorca de la Virgen, como un detalle para su amada María. Subió las gradas de la catedral hasta llegar a la Virgen y al estar frente a ella sintió un miedo oscuro y extraño que se apoderó de él.
Aún así, era más grande el amor que sentía por María, así que decidió cerrar los ojos para no ver el rostro a la Virgen. Y solamente de esa manera pudo arrebatarle la Jorca de oro a la Virgen. Pedro seguía sintiendo mucho miedo por lo que estaba haciendo. Su temor no dejaba que pudiera abrir los ojos. Cuando por fin los abrió y contempló su alrededor, se dio cuenta de lo que estaba pasando. Él intentó gritar, pero su voz se había esfumado. Observó que la catedral estaba llena de estatuas de santos, monjas, ángeles, demonios, damas, pajes y villanos, que lentamente se estaban acercando a él. Pedro, embargado por el miedo, no pudo contenerse y cayó de inmediato al suelo, quedando desmayado a los pies de la Virgen. A la mañana siguiente, los encargados de la catedral vieron a Pedro tendido en el suelo ante los pies de la Virgen y que entre sus brazos aún se contemplaba la Jorca de oro. Después de unos instantes, Pedro reaccionó y de inmediato volteó su rostro hacia la Virgen y exclamó: «Suya, suya», dejando la Jorca de oro, y de inmediato salió de la catedral. Pedro, después de lo sucedido, enloqueció. Tal fue su pecado, que terminó quedándose loco por el resto de su vida. Muy bien. Entonces hemos podido observar cómo cada una de las características literarias que presenta el romanticismo marca mucho al escritor, ¿no? Gustavo Adolfo Bécquer nos muestra cómo este sentimiento amoroso, ¿sí? O este sentimiento subliminal, o se podría decir sentimiento subjetivista que tiene el accionar de Pedro, ¿no? Por simplemente complacer y por el amor que siente por una mujer, comete un crimen a la cual termina, ¿sí? Enloquecido, ¿no? Muy bien, chicos. ¿Hasta ahí alguna duda, alguna consulta referente al tema? Muy bien, chicos. Entonces, si no hay dudas, no hay consultas, espero sinceramente que me hayan podido comprender y entender este movimiento muy importante dentro de la época, ¿sí? Si no hay consultas, no hay dudas, nos vemos en la siguiente clase. Cuídense mucho. Hasta luego.